dice, no, la verdad que a los 18 hubiese estado genial escuchar esta palabra porque no tenía responsabilidades, porque estaba en casa de mamá y papá, no tenía que laburar, me venía la comida gratis como el maná del cielo. Y la verdad que hubiese proyectado una vida de acuerdo al propósito que el Señor disparaba. Y siempre, siempre, siempre vamos añorando el pasado. Los años que pasaron, los años que se fueron, las etapas de las vidas anteriores, siempre creemos que son mejor que las que estamos viviendo ahora. Y eso es algo natural del ser humano. Por eso la pregunta en esta mañana es ¿por qué hay crisis de edad? ¿Por qué hay crisis en la vida? ¿Por qué hay crisis si nos planteamos siempre que tal vez las etapas pasadas, las etapas antiguas son mejores que las de ahora? Vieron, yo escucho a mi familia, a mis viejos, ¿no? Que dicen, no, los 70, la música, uy, yo escucho esa música y digo, gracias a Dios que no me hizo nacer en esa época. Pero bueno, hay gente que le gusta, está bien. Pero siempre los tiempos pasados son añorados más que los presentes. ¿Sí? Pero ¿por qué hay crisis de edad? ¿Por qué hay personas que se frustran tanto con el correr del paso del tiempo? Hay una frase que me encanta, que tendrían que hacerla hashtag o ponerla en una red social, del pastor Sixto Porra, Enfoque a la Familia a nivel latinoamericano, que él dice, hay crisis cuando usted quiere ser quien no es. Hay crisis cuando usted quiere ser quien no es. Vivir la época que se fue y cuando niega lo que usted es. ¿Sí? Anótesela. Hay crisis cuando usted quiere ser quien no es. Vivir la época que se fue y cuando niega lo que usted es. Por eso hay tantos hombres que a los 40, a los 50, a los 60, empiezan a vestirse con pantalones ajustados, camisas ajustadas, zapatillas elegantes dejan el bolsito de trabajo, vuelven a agarrar la mochila, se visten como adolescentes, ¿sí? Y no estoy en contra del cambio de look, de la modernización, todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos a Johnny Lopizo, que él es un ejemplo del buen gusto, de la buena moda. Él es una persona que a mí me desorienta. No sé si tiene 60 o 18, porque vos lo debes vestir y está impecable. Bueno, hoy vino de presidiario, pero por lo general viene bien vestido. Así que piden a la esposa que los asesore porque el tipo siempre está impecable. ¿Sí? Y ese es digno. El problema es lo que hay en tu corazón. El problema es cuando yo me quiero vestir añorando los años anteriores o queriéndome parecer a alguien que ya no soy o queriendo vivir una etapa que ya se fue. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me corto el pelo en la misma peluquería que mi hijo, pero por una cuestión económica, a veces me hacen 2 por 1. Sí, sí, sí. Y así son las cosas que me hago, ¿no? Pero como me crece el pelo en 15 días, digo, voy a esos lugares donde, viste, te cuelgan la guitarra eléctrica, los skates, viste, te cobran barato, te cortan los chicos de 15 años. Me dice, ¿qué querés que te haga? Y haceme cualquier cosa. Lo traté en 15 días, yo voy a tener el pelo así, viste. Así que por eso, no es por una cuestión de look ni hacerme el pibe, sino más económica que otra cosa. Pero bueno, no solamente le pasa a los hombres la crisis de edad, ¿no? Que a algunos le generan los 40, los 50, a las queridas mujeres también le pasa, ¿no? Y esto se nota mucho a aquellos que tienen hijas adolescentes, ¿no? Porque vos ves la mamá, ves la hija y no sabés quién es quién, porque se visten iguales. Entonces, una de las dos está descontextualizada, ¿no? Entonces, hay cierta competencia, la madre añora tener la edad de la hija, se visten igual, empiezan a competir y se dan cuenta de que hay algo en su corazón, de que tal vez no está resuelto, que extraña, que tal vez añora un tiempo pasado y que se viste de acuerdo a eso. Yo tenía una compañera cuando estábamos estudiando que tenía más de 40 años, de repente aparece con un tatuaje de infinito amor, ¿vieron? De esos que se ponen el infinito y ponen lo... No tiene idea de lo que es el infinito en matemática, o sea...
límites laterales por izquierda, por derecha, pero ellos se lo tatúan igual, ¿viste? El infinito. Pero bueno, otro día le voy a explicar lo que se quieren tatuar en el infinito, lo que significa, pero el querer tatuarse, el usar el piercing, a los 50 ya la pancita al aire, o sea, hay cosas que hay que tratar de evitar porque hay que estar contextualizado, ¿no?, a la edad que uno tiene y también al entorno. Y siempre eso refleja lo que hay en nuestro corazón, de que tal vez añoramos el tiempo que pasó, ¿sí? Entonces, y así muchos se pasan la vida queriendo ser quien no son, vivir una época que se fue y negar quién son, ¿sí? Esas tres premisas. Hoy vamos a la luz de esta reflexión, el título del mensaje es La fe que trasciende tu propósito. La semana pasada vimos la fe que dispara tu propósito y hoy vamos a ver una fe que trasciende tu propósito. Porque en esta mañana yo te voy a estar invitando, vamos a estar reflexionando y decirte que en realidad estás viviendo los mejores años de tu vida. Y que por esta razón tenemos que pararnos en fe y creer cuál es el propósito que trasciende nuestra vida, cuál es el propósito que trasciende nuestra existencia y disfrutar el tiempo presente que estamos viviendo. Por eso yo te voy a invitar a que hagamos 2 viajes en esta mañana. Te voy a hacer el super plan del gobierno del pre y del pre-recontra viaje y vamos a estar viajando de forma gratuita, ¿sí? El primer viaje son 2 montes. El primer monte es el monte Horeb, a la luz del testimonio y de la vida de Moisés, ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4, voy a estar leyendo siempre la versión NBI, no sé si la pueden poner, ahí está, qué genia la gente multimedia, algo impresionante. El primer viaje vamos a estar haciéndolo en el monte Horeb. En Éxodo 3, capítulo 1 al 4 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio a la zarza que ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré grande visión por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. El primer viaje que los invito a hacer en esta mañana es el viaje en el monte Horeb, que es el viaje del llamamiento, lo vamos a llamar, ¿sí? Es el viaje del llamamiento, es el monte Horeb, el monte donde por primera vez tuvo esa experiencia sobrenatural Moisés con Dios, ¿sí? A través de la zarza ardiente. Y todos los presentes, me imagino, la gran mayoría, hemos pasado o hemos vivido esa experiencia del monte Horeb. En un momento en nuestra vida, seguro el Señor vino a nuestro encuentro, nos conmovió con su presencia, tomamos la decisión de creerle, Él nos llamó, Él nos conmovió, nosotros tuvimos un encuentro con Él, entendimos el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él vino para darnos vida, que vino para darnos vida en abundancia, y a partir de ahí ya no pudimos ser los mismos. Ese es el primer encuentro, donde la mayoría hemos tenido, que es el monte Horeb, el monte del llamamiento. Así que yo los invito a recordar ese viaje, los invito a trasladarse en ese momento de su historia, en ese momento en que el Señor conmovió su corazón, en ese momento donde vieron la zarza ardiente, donde se sintieron conmovidos por la presencia de Dios y ya nunca más pudieron ser los mismos, donde un día ustedes tomaron la decisión de seguir a Jesús, porque Él en primer lugar salió a nuestro encuentro. Ese es el monte Horeb, ese es el monte del llamamiento, ese es el monte del encuentro. El monte Horeb es el monte del llamamiento porque después de ese encuentro ya no somos siempre los mismos.
Y al igual que Pedro y que Juan, cuando daban testimonio y habían conocido a Jesús, la mayoría hemos dicho, no, pero ya no podemos negar lo que hemos visto y oído. A partir de ese encuentro, a partir de ese llamamiento. Ese es el monte que representa el llamamiento y el encuentro de Dios. Pero también el monte Horeb va a representar el monte del propósito. Porque no solamente Dios lo llamó a Moisés en ese monte, sino que también le dio un propósito. Dios le encomendó una tarea, Dios le encomendó una misión. Dios le dijo exactamente lo que él tenía que hacer. Ahí en el versículo 9 y 10 de Éxodo dice: el clamor pues de los hijos de Israel, he venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y ahí viene la misión, y ahí viene el propósito. Le dijo: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que el monte Horeb no representa solamente el monte del llamamiento, sino que también representa el monte del propósito, donde Dios a Moisés le encomienda una tarea, la tarea de ir a rescatar, la idea de ir a sacar al pueblo de Egipto. ¿Sí? Y muchos en el monte Horeb se conforman con el llamamiento. Pero seguro que además de ese llamamiento, Dios nos dio un propósito, nos dio una misión. El Señor seguro te encomendó una tarea que solamente vos y vos la podés hacer, vos la podés alcanzar. Y que no hay otro que la pueda hacer, porque te la encomendó solo a vos. Pero a veces nos frustramos porque decimos, la verdad que yo no tengo ningún propósito. Dios, ¿qué me encomendó a mí? ¿Por qué? Porque nos comparamos, ¿no? Nos comparamos con los grandes héroes de la Biblia, nos comparamos con los grandes personajes de la fe que estamos viendo a lo largo de todo este año en Hebreos 11, pero también nos comparamos con personas hoy en día como Anacondia, que fue utilizado grandemente para un gran despertar espiritual en Argentina y en el resto del mundo. Nos comparamos con aquellos misioneros que se van al África y hacen una obra tremenda, o nos comparamos tal vez con aquellos testimonios del pastor que te dice, no, yo estaba en el living de mi casa y de un día para el otro fuimos 5 millones de personas en una iglesia. Y vos decís, pero ¿y por qué a mí no? ¿Qué es lo que me encomendó el Señor? ¿Qué propósito tengo para mi vida? Si yo me comparo con estos personajes y encima te venden el libro diciendo los 5 pasos para ser tan exitoso como yo. Y vos decís, yo hice todos los 5 pasos y no abrí ninguna iglesia, no me convertí en multimillonario. ¿Qué propósito tiene? Y nos frustramos, porque nos comparamos, porque escuchamos esos testimonios, y la verdad que dista mucho de lo que Dios hoy, de mi presente en mi vida, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es el propósito? Yo no tengo propósito, yo nada más tengo un llamamiento, el monte Horeb se quedó ahí. No tengo propósito. Pero esta mañana yo te voy a invitar a que viajes nuevamente al monte Horeb. Te voy a invitar nuevamente a que viajes, a que cierres tus ojos y recuerdes ese momento, ese encuentro en el monte Horeb, donde el Señor seguro te encomendó una tarea para que multipliques, para que bendigas, para que des frutos. Porque seguro, tal vez no te encomendó una tierra, un pueblo para que seas el sacerdote, para que los saques, para que los guíes y se hagan milagros, pero seguro te dio una familia. Seguro te dio una esposa, seguro te dio hijos, seguro te levantó como patriarca en medio de tu familia. Seguro el Señor puso sobrinos al lado tuyo, vecinos, personas a las que puedas guiar, a las que puedas acompañar. Tal vez no te dio el propósito de evangelizar y predicar como Pedro, que 5.000 en la primera predicación se convirtieron. Pero ¿qué hay de tu compañero de trabajo? ¿Qué hay de tu compañero de banco? Con el que va con vos al lado del colectivo, con el que tenés al lado tuyo. Tal vez no te pides que administres al igual que José los bienes de Egipto, ¿no? Y que multiplique tengas visiones y multiplique los 7 años de vaca flaca y de vacas gordas.
pero sí que seas un verdadero economista, un verdadero sacerdote y un buen administrador de tu hogar, que puedas tener las cuentas en orden, que puedas hacer un presupuesto de gastos, ¿sí? Y que no vivas endeudado. Seguro el Señor te encomendó seguro para esa tarea. Y seguro también no te va a pedir que alimentes a una multitud con 5 panes y 3 peces, pero tal vez que el que te toca la puerta, o el hermano que sepas que está en necesidad, le puedas extender una mano. Y ni hablar de los dones espirituales, de los dones ministeriales que el Señor puso en tu corazón. Maestros, siervos, adoradores, líderes de casa de vida. El Señor te ha dotado de un montón de propósitos. El Señor te ha dotado de un montón de dones. El Señor te encomendó para una tarea y que solamente esa tarea la podés hacer vos y no otro. Tenemos que levantarnos como Moisés en nuestra generación. Tenemos que recordar cuál es el monte Horeb. Es el monte del llamamiento, pero también es el monte del propósito, donde ya no podemos pasar desapercibidos, ni podemos hacer la vista acostado, diciendo, no, esto no me tocó a mí, le tocó a otro la parte mejor. Debemos hacer la parte que nos corresponde, la parte de llevar adelante nuestro llamamiento y ponernos manos a la acción con lo que el Señor un día nos prometió, con lo que el Señor un día puso como propósito en nuestras vidas. Y son solo algunos ejemplos de los tantos que en el monte Horeb sucedieron, metas, sueños, proyectos, que surgieron en ese primer encuentro con Dios, en ese primer encuentro sobrenatural donde la zarza ardía y donde ya no pudimos ser más los mismos. Pero algo pasó, y algo pasó porque desde el monte Horeb todos hicimos memoria, recordamos con añoranza nuestra juventud, recordamos ese primer encuentro con Dios, recordamos ese primer amor, pero también recordamos, al igual de Moisés, que todo lo que parecería haber sido una película de amor, donde está en el monte Horeb, la zarza ardía, el Señor le dijo que se saque su calzado, que le iba a encomendar con un propósito, que iba a rescatar a su pueblo, que él no se animaba, que le iba a poner a alguien idóneo al lado. Pero después de eso vino el desierto. Después de eso, en vez de una película de amor, una película de acción o de aventura, pasó a ser una película de terror. Porque resulta que luego de Egipto vinieron 40 años de desierto para Moisés. 40 años desde el monte Horeb. Desde el monte Horeb, de ese monte del llamamiento, de la pasión, del propósito, de la visión, del entusiasmo, de la juventud, vinieron 40 años de desierto, de peregrinar en medio del desierto. Y no solamente el desierto que hacía calor y que la arena estaba caliente, no sé qué temperatura en el suelo habrá hecho en el desierto ahí, me imagino que no hay registro de temperatura, pero no es solamente el calor, sino que el desierto representa las pérdidas, el desierto representa las muertes, el desierto representa reproches, dudas, pecados, idolatría. El desierto representa heridas, traiciones. Tantas cosas representa el desierto que durante esos 40 años tuvo que vivir Moisés. Y el mismo desierto por casualidad que tal vez estamos viviendo vos y yo. ¿O no se identifican? Desde el monte Horeb, vivir en un desierto, que alguien te traicionó, que alguien te hirió, que lo que en un principio era ser el sacerdote de mi familia, era levantarme como profeta en medio de mis hijos y mi esposa, resulta que ahora mi matrimonio se me está haciendo tan cuesta arriba. Que mis hijos que los quería criar en el Señor, que quería que sigan sus caminos, hoy en día están apartados. Que resulta que la empresa que Dios me había prometido en ese monte Horeb, que iba a ser próspero, que iba a ser exitoso, resulta que mi socio me estafó y ya no tengo empresa, estoy en el desierto. Que ni hablar de los pecados ocultos que desde el monte Horeb he consumido, he arrastrado, he adquirido. Y eso me llena de tanta culpa que
A duras penas me congrego los domingos. Y a veces vengo y me conecto por Zoom porque me da vergüenza hasta venir a la iglesia, no tomo la Santa Cena, ni hablar de servir, ¿no? Porque con la culpa que tengo y con los pecados que tengo, ¿qué me voy a poner a servir si soy un caradura? Estamos en medio del desierto y el desierto ya lleva mucho tiempo. Y lo que era pleno, lo que era abundancia, lo que era un diagnóstico, lo que era algo que, una promesa, un propósito de parte de Dios, hoy en día lo vemos como desierto. Y ni hablar de un diagnóstico desfavorable que no esperaba y que hace que lo que en un principio era un propósito, era una visión, era un sueño, hoy estoy luchando, estoy lidiando con cierto diagnóstico, cierta enfermedad. Y vivimos en el desierto, y nos lamentamos en el desierto, y así podemos hacer una lista larga de las cosas que nos están sucediendo en el desierto desde ese primer encuentro que tuvimos en el monte Horeb. Y el desierto parece que continúa, y el desierto parece que no se termina, y el desierto parece que hace que cada vez es más largo, más extenso, más infinito, y nunca logramos llegar al cumplimiento de lo que Dios un día me prometió ahí en el monte Horeb. ¿No les pasa? A mí solo parece, ¿no? Pero ahora, en esta mañana, no solamente te quiero invitar a ese primer viaje del monte Horeb, sino te quiero invitar a un segundo viaje, un poco más placentero. El monte Horeb es placentero, pero el segundo viaje que vamos a hacer es mucho mejor. Quiero llevarte a otro monte. Quiero llevarte a otro lugar. Pero este monte es mucho más alto. Este monte nos va a remontar a las alturas. Este monte o este lugar nos va a llevar al lugar más alto que nosotros podamos imaginar. Imagínense en el edificio más alto de la ciudad, ¿no? Están en la terraza del edificio más alto de la ciudad. Están viendo todo a su alrededor. La gente se ve chiquita, los autos apenas se distinguen, solamente pueden ver algunos sectores, ¿sí? Porque están en un lugar muy alto, muy alto, muy alto, y pueden visualizar todo lo que están a su alrededor. Llámenle un monte, llámenle la montaña, llámenle un edificio, lo que ustedes se quieren imaginar. Imagínense en el lugar más alto al que ustedes podrían subir. Gracias, papá. Ese es el viaje a los que los quiero invitar en esta mañana. Y ese viaje se encuentra en Deuteronomio 34, versículo del 1 al 3. Vamos a ir a ese segundo viaje en el libro de Deuteronomio, versículo 34, del 1 al 3, NBI también, por favor, gente de multimedia. ¡Qué maravilla! Impresionante. ¡Qué producción, eh! Muy bien. Ahí en Deuteronomio, versículo 34, 1 y 3, este es el lugar más alto en el que los invito a viajar en esta mañana de forma gratuita. Y dice lo siguiente: y Moisés ascendió a las llanuras de Moab, al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés, Judá, hasta el mar Mediterráneo. También le mostró toda la región de Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de la palmera hasta Zoar. Este monte en el que vamos a viajar ahora, en esta mañana, es el monte Nebo. El primero era el monte Horeb, es el monte de llamamiento, es el monte también del propósito. Pero este segundo monte Nebo es el cumplimiento de tu propósito. El monte Nebo en la vida de Moisés representa el cumplimiento de los propósitos y de las promesas de Dios.
Este monte no es solamente un monte físico, porque yo realmente creo que Moisés subió a este monte, a las alturas, al pico, y pudo contemplar eso. Pero no solamente es un monte físico, sino que también es una visión espiritual. Porque es imposible que Moisés pueda ver toda esta región parado en un monte. Es imposible que con sus propios ojos Moisés pueda ver Jericó y pueda ver el mar Mediterráneo. Por lo tanto, lo que tuvo Moisés no fue solamente una visión física, sino que Moisés tuvo una visión espiritual. Dios lo remontó a Moisés, lo llevó al pico más alto de la montaña y le mostró toda la región que él le prometió, todo lo que él iba a heredar, todo lo que la futura generación iba a acceder. Y ese es el monte que representa el monte Nebo, el monte de la visión física, pero también es el monte de la visión espiritual. Por eso en esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo nos remonte y nos lleve a nuestro monte Nebo. Y vamos a diseñar juntos nuestro último viaje. Este fue el último viaje de Moisés. Moisés después de este viaje ya no siguió camino. Esta fue su última parada, su última visión, su última contemplación. Y ese es el monte a quien me gustaría que podamos estar viajando nosotros, que nos traslademos a los últimos años de nuestra vida, que podamos diseñar juntos cómo va a ser nuestro monte Nebo, cómo va a ser nuestro monte del cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor puso sobre nuestra vida. A pesar de las dificultades que estás atravesando, a pesar del desierto con el que estás viviendo, con las luchas que estás haciendo, yo te invito en esta mañana a que podamos viajar, a que podamos visualizar, a que el Espíritu Santo te dé una nueva visión y te pueda hacer recordar las cosas que te prometió en el monte Horeb y que en el monte Nebo vas a ver el cumplimiento de cada una de esas promesas. Por eso te invito a que podamos cerrar y podamos tener nuestros ojos espirituales y visualizar cuál es el monte Nebo. ¿Qué es el monte Nebo que el Señor en esta mañana, en tu vida, para tu familia, te quiere dar? Y todavía la tierra no había sido poseída. Estaban a las puertas. Todavía la tierra no estaba siendo poseída. Moisés estaba viendo lo que iba a heredar la siguiente generación. Pero Dios ya se lo había mostrado a Moisés. Dios ya le había mostrado a Moisés lo que iba a heredar la siguiente generación. Y alguien tiene que visionar lo que va a venir para la siguiente generación. Alguien tiene que visualizar. Dios le tiene que mostrar lo que viene para la siguiente generación, para lo que está a nuestro alrededor, para lo que están a tus hijos, para tus nietos. Alguien tiene que visualizar en ese monte Nebo las promesas, el cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nuestros ojos tienen que contemplar. Nuestros ojos tienen que contemplar lo que Dios va a hacer. Alguien nos tiene que mostrar. Tenemos que marcar el camino para la siguiente generación, porque si no tenemos una visión, si no tenemos sueños, estamos muertos en vida. Si no tenemos sueños, si no tenemos propósitos, si no tenemos una visión, vamos a estar perdiendo tiempo en esta vida. Vamos a estar mirando muchas películas, muchas series, mirando el resumen del recontrarresumen del Mundial. Vamos a estar viendo los goles, la cámara lenta, la cámara rápida, y vamos a estar perdiendo tiempo sin visualizar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, sin expectativas, sin ganas de vivir. Yo te invito en esta mañana a que podamos tener la visión del monte Nebo para que tengamos bien en claro lo que la siguiente generación y el cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor nos va a dar en este tiempo. Ahora, la tierra no había sido poseída, pero Moisés ya la había visto. Moisés ya tenía sueños. Dios ya se lo había mostrado a él. Dejemos de lamentarnos por la edad que ya no tenemos.
Dejemos de echar la culpa al pasado. Dejemos de lamentarnos por los errores que cometimos en nuestro pasado. A veces pasamos nuestra vida con culpa, diciendo, ¿cómo no hice tal cosa? ¿Cómo no hice la otra? ¿Cómo no afirmé a mis hijos? ¿Cómo no reaccioné de esta manera? Y nos echamos culpa, culpa y culpa, y miramos el pasado y volvemos al desierto. Y el Señor en este tiempo nos dice, soltemos el pasado, perdonemos, tachemos la lista de pendientes de los familiares, de los amigos, de los que nos traicionaron. Empecemos a sanar, empecemos a restaurar, para dejar atrás el pasado y extendernos a lo que Dios nos está mostrando en el Monte Nebo. Porque necesitamos soltar las mochilas del pasado, para estar liberados, para subir al monte, para ir a las alturas y alcanzar las promesas que Dios te dio. Dejemos de lamentarnos por el tiempo pasado. El tiempo pasado no fue mejor, el presente es lo que Dios te está mostrando. Nuestros ojos tienen que contemplar lo que Dios va a hacer. Dejemos de añorar los años de juventud. Cómo yo servía en la iglesia, el tiempo que pasaba, los ministerios que levantaba, las horas que servía. Siempre, siempre, siempre hablando del pasado y añorando los años pasados. El tiempo presente es el mejor tiempo que estás viviendo en plenitud, lleno del Espíritu Santo y extendiéndote a las promesas que el Señor ya puso en tu corazón. Hay que soltar el pasado, dejar de lamentarse, liberarse de la culpa, viajar al Monte Nebo, tener esa visión espiritual. Pidámosles a Dios en esta mañana que nos dé esa visión espiritual, que nos renueve cuáles son las promesas y que nos muestre claramente cómo va a ser el cumplimiento de esa promesa. A Moisés, Dios le dio a Moisés claramente les dijo desde dónde, de qué región, tal hasta cómo, qué lugar, cuál iba a ser la tierra prometida. Y Moisés le transmitió eso a Josué, quien lo iba a heredar. Tenemos que tener una visión clara y darle órdenes exactas a los que van a heredar nuestra futura generación. A los jóvenes, adolescentes, a los que están acá. Debemos advertirles cuáles son las promesas que el Señor tiene para cada uno de ellos. Debemos decirles lo que es guardar la santidad. Debemos decirles lo que es tener la palabra de Dios, lo que es tener disciplinas espirituales, lo que es tener una vida en comunión, que eso da fruto, que eso sirve. Debemos adelantárselo, debemos anunciárselo. No puede pasar desapercibido. Tenemos que influenciar a esa futura generación. Hace calor, che. Pero el pasaje sigue. El pasaje sigue. Tenemos que lograr alcanzar, soñar los sueños de Dios. Afinar nuestros oídos espirituales, saber escuchar la voz en el Monte Nebo, discernir lo que Dios quiere para nosotros, para mi familia, para mi futura generación, para lo que están a mi alrededor, transmitírselo con palabras de fe, para vivir una vida de esperanza, fidelidad, lealtad, soñando y transmitiendo los sueños de Dios. Pero el pasaje sigue, ahí en Deuteronomio 34. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que darán a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Moisés está viendo que un día lo que fue prometido a sus antepasados. Moisés vio un día lo que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés vio eso y lo visualizó, el Señor ya se lo mostró. Lo que vos estás viviendo es fruto de una decisión que alguien seguramente tomó en tu familia. Así como creo que hay heridas generacionales, hay maldiciones generacionales, alcohol, adicción a droga, deudas,
¿sí? Defectos de carácter que lamentablemente hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. También, mis queridos hermanos, hay bendiciones generacionales. Hay bendiciones generacionales que se transmiten de generación en generación. Y seguro que vos sos el fruto de que alguien un día te bendijo, que alguien un día en tu familia tomó la decisión de seguir a Cristo, que alguien un día, una vecina, una tía, alguien te compartió, y que eso transmitió una bendición generacional. Yo creo en las bendiciones generacionales. Mis viejos se casaron en la misma iglesia que yo me casé, que mi hermano mayor se casó, y donde servimos durante 30 años antes de llegar a Senda de Vida. Y un día tomaron la decisión mis viejos de poder casarse, de poder formar un hogar cristiano, con sus luchas, con sus dudas, con sus errores, con sus frustraciones, pero que nos marcaron un camino por el cual nosotros debemos andar. Y que yo soy fruto de ese camino, que yo soy fruto de un abuelo que en la época del 1900 tocaba en la banda del Ejército de Salvación Cristiana. Y un día yo también toqué en la banda del Ejército de Salvación. Hay bendiciones generacionales que se transmiten, porque un día alguien tomó la decisión. Y tal vez vos seas el primero de tu familia, y tal vez estés solo, y tal vez no tengas hijos, y tal vez digas, ¿quién puedo bendecir? Seguro, a alguien vas a bendecir, algún sobrino, algún vecino, a tu compañero de trabajo. Las bendiciones generacionales se cumplen. Y Moisés vio el cumplimiento de las bendiciones que tomó Abraham, que siguió a Isaac, que tomó Jacob, y que a lo largo de la historia el Señor se lo mostró a Moisés. Y así también te lo va a mostrar en tu casa, así también te lo va a mostrar en tu familia. Si tus hijos están apartados, si estás pasando por una crisis, por una enfermedad, en el nombre de Jesús el Señor te va a mostrar el cumplimiento de la promesa y que cada uno de esos pródigos que se han alejado de la casa van a volver. Van a volver a la casa del Padre, porque el Señor así lo prometió. No subestimes el poder de la bendición. No subestimes el poder de las decisiones espirituales que el Señor en este tiempo te está pidiendo que tomes. Decisiones espirituales a los que te rodean, a los que están a tu alrededor, a lo que el Señor te está pidiendo que bendices. Porque un día Él va a cumplir lo que Él te prometió. En el versículo 5 dice, y allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Tal como el Señor se lo había dicho. Moisés es el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Dios hará que tengamos vigor y fuerza suficiente para terminar lo que un día Él dijo que haríamos. No importa cuántos años pasaron, no importa cuántos años estés en el desierto, el Señor renueva tus fuerzas y allí en el monte Nebo vas a tener la certeza de que Dios promete a su debido tiempo cada uno del cumplimiento de sus promesas. Qué lindo poder tener esa certeza de que el Señor, nuestra vida, nuestra muerte, cada detalle de nuestra vida, Él nos los va a decir. En el momento justo, en el preciso momento, en el tiempo de Dios, vamos a haber cumplido cada una de sus promesas. Y en el versículo 7 dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, y con todo no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Qué lindo pasar los años. En el caso de Moisés, con 120 años, dice que él no se habían debilitado en sus fuerzas, ni había perdido su vigor. Vamos en esta mañana a pensar en el día de nuestra muerte. Oh, qué catastrófico, ¿no? Hay muchos que hablamos de muerte, se empiezan a persignar, cruzan los dedos y ya no saben qué hacer porque es una palabra que asusta, que causa pánico, ¿no? La muerte. Pero vamos a pensar en el día de nuestra muerte. Hay como Moisés que
en sus últimos días, con todo su vigor, que con toda su fuerza ascendió, subió al monte y le dijo exactamente Dios cómo iba a ser los últimos días de su vida. Así pensemos nosotros, planifiquemos. ¿Cómo nos gustaría pasar nuestros últimos días de nuestra vida? Ese es el Monte Nebo también. Adolescentes, jóvenes, también pensemos. Porque de acuerdo a cómo sea nuestro Monte Nebo, van a ser las decisiones que nosotros tomemos todos los días. Y va a ser cómo nosotros nos vamos a levantar en fe. Tenemos que visualizar el Monte Nebo. Tenemos que saber esa visión de Dios de cómo vamos a terminar nuestros últimos días de nuestra vida. Y tenemos dos opciones. O morimos con lágrimas de culpa, lamentándonos por nuestro pasado, por haberlo hecho mal, haberlo hecho culpa de que me equivoqué, que no hice todo lo que hubiese podido hacer, culpa por los pendientes, culpa porque me hirieron, culpa porque me lastimaron, culpa porque no me tomaron en cuenta, culpa y frustrados. Tenemos esa primera opción. O tenemos la opción de como Moisés. Moisés, morir con una sonrisa, diciendo llegué, lo logré, estoy en el Monte Nebo, estoy viendo el cumplimiento de las promesas, estoy viendo que no fue en vano los 40 años del desierto, estoy viendo ahora la tierra prometida, estoy viendo lo que la futura generación va a alcanzar, estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios un día en el monte Moab prometió para mi vida, prometió para mi familia, prometió para mis futuras generaciones. Podemos morir con esa sonrisa en la cara y decir, el Señor lo cumplió, el Señor me lo dijo, el Señor me lo prometió y el Señor es fiel y cumple cada una de sus promesas. Dios te dará salud en medio de la dificultad. Dice que con 120 años no se debilitaron su vista ni había perdido su vigor. Yo tengo un testimonio para darle. Ustedes ya saben, ¿no?, el proceso que estoy viviendo. Mis riñones, dicen los médicos, que están funcionando un 17%. Lo normal es hasta un 80%, pero los míos funcionan un 17%. Y estoy en tratamiento con corticoides bastante invasivo, que por lo menos va a durar 6 meses. Y cada vez que tengo entrevista con los médicos, me dicen, bueno, pero tus análisis de sangre, estás a un 17%. Y sí, digo. Me preguntan, ¿tenés calambres? No, no tengo calambres. ¿Pero te duelen los riñones? No, no me duelen los riñones. ¿Y para hacer pis? No, voy lo más bien. ¿Y tenés mucha fatiga? ¿No podés correr? No, la verdad que no. El jueves estuvimos con los muchachos trabajando arriba en la terraza con Andresito, subiendo, bajando andamio, y para la gloria de Dios. Para mí eso ya es un milagro. El Señor, siempre digo con mi esposa, estamos atravesando por un proceso de sanidad, no un proceso de enfermedad. Y el Señor, hasta el día de hoy, puedo declarar que renueva mis fuerzas. Estoy con esperanza, estoy con vigor, estoy fuerte y con más ganas de servir que nunca antes. Les puedo asegurar que la iglesia, porque no solamente es el hecho de servir, de gastarse, sino el amor con que la iglesia en este tiempo me ha devuelto tanto cariño, ha estado tan atenta conmigo. Cuando me invitan a comer, me hacen todo sin sal, me cuidan, Esteban, te compré agüita bajo en sodio. Y tanto que, ¿cómo no se lo voy a devolver con servicio, con felicidad, con alegría? Si los amo tanto. Gracias por este tiempo, por orar por mí, porque realmente sus oraciones son las que renuevan mi fuerza y las que siento y puedo declarar igual que Moisés, que a pesar de la enfermedad, sigo con vigor, mi vista no desfallece, y puedo levantarme en fe todos los días sabiendo de que hay esperanza. Para terminar, así no los extiendo mucho,
ni se me aburren tanto. El monte Nebo también representa el monte donde trasciende tu propósito. No solamente es el monte del cumplimiento de tu propósito, sino, para terminar, el monte Nebo es el monte donde trasciende tu propósito. ¿Y de qué manera lo hace? No se termina el cumplimiento de la promesa con Moisés. Moisés encomienda la tarea de alguien más, a Josué. En Números, capítulo 27, versículo 18, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué tu hijo Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás cargo en presencia de ellos. Trasciende tu propósito cuando encomendás a alguien más la tarea que Dios puso en tu corazón. Trasciende tu propósito cuando levantás a Josué, cuando levantás a las personas que están a tu alrededor, líderes de casa de vida, pastores. Tenemos que levantar líderes en medio de nuestra generación. Tenemos que levantar Josué. ¿Y cómo lo hacemos? Pondremos nuestras manos sobre él y los pondremos delante del sacerdote. Padres, tenemos que levantar a nuestros hijos, abuelos tienen que levantar a sus nietos como profetas para sus futuras generaciones. Deben imponer manos, deben encomendarlos para la tarea, deben orar por ellos, deben tener actos donde puedan bendecir a la futura generación. Sus propósitos, su misión no termina con ustedes en la tumba, sino que sigue para la futura generación. Debemos levantar a la futura generación, a los futuros Josué. Y en Deuteronomio 31, 7 y 8 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con el pueblo a la tierra que juró Moisés a sus padres, que les daría y tú les serás por heredad. Y Jehová va delante de ti y estarás contigo y no te dejará, ni te desamparará, ni temerás, ni te intimides. Esa es la tarea que encomendó Moisés a Josué. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en la tierra prometida. Y dice que Dios va a estar delante de él. Debemos encomendar a nuestros hijos para la tarea. Debemos encomendar a los Josué que Dios pone a nuestro alrededor para la tarea. Y la pregunta en esta mañana, para terminar, aquellos que son padres, que son abuelos, ¿tienen idea quién fue Gerson? ¿Gerson? ¿Alguno le suena Gerson? Levante la mano, no vale la pena equivocarse. Yo no lo sabía. Fuerza. El hijo de Moisés, muy bien. Gerson fue el hijo de Moisés, perfecto. ¿Y dónde estaba Gerson cuando Moisés encomendó a Josué? No sabemos dónde estaba Gerson cuando Moisés encomendó a Josué. Capaz que la tarea había sido muy difícil, capaz que el desierto había sido muy duro y muy largo. Tal vez no lo quiso exponer Moisés a Gerson y le dijo, mira, quédate con Jetro, con mi suegro, que él te va a cuidar. ¿Sí? Y en el momento de la tarea, en el momento de levantar a alguien, que alguien lo suceda a Moisés, no era su hijo, sino que era Josué, el hijo de Nun, un esclavo. Sin embargo, Aarón sí pudo levantar a sus hijos y toda la familia sacerdotal fue a partir del linaje de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón estaba con sus hijos. Qué importante poder reflexionar en esta noche, en esta mañana, la importancia de poder estar al lado de nuestros hijos, de poder afirmar su identidad, de poder llevarlos, por más que sea difícil la tarea, por más que se nos haga cuesta arriba, por más que a veces molesten. Ayer me lo llevé a mi nene a la casa de vida y andaba con los cochecitos, papá, me quiero ir a casa, papá, me quiero ir a casa. Y ya está el devocional, hijo querido. Él necesita estar al lado mío. Él necesita que lleguemos a nuestro Gerson.
No podemos encomendarle la educación y el cuidado al maestro de escuela dominical, al maestro de colegio, a alguien más, a nuestros suegros. Nos pueden dar una mano, a los abuelitos. Nos pueden dar una mano, por supuesto que lo hacen, mi viejo lo hace con excelencia. Pero él necesita estar conmigo, yo necesito afirmar la vida de mi hijo, para que él pueda heredar un día la tierra que Dios me prometió a mí. Para que él un día pueda heredar las promesas que el Señor me hizo a mí. Necesitamos que nuestro Gerson esté con nosotros. No lo dejemos en el camino. Y por otro lado, no importa cuántos años tengan. Siempre me emociona y siempre lo comparto y me lo habrán escuchado más de una vez. El primer acto, cuando alguien va al trabajo, ¿quién va a ir con su papá? Nadie. A los 5 años ya mi nene me saluda un poco de reojo, de lejos cuando lo llevo al jardín, porque ya no quiere tanto que lo salude. Pero él quiere y necesita saber las palabras de afirmación de un padre. Y en la Biblia aparecen las palabras de afirmación de un padre, de un muchacho que ya era bastante grande, tenía 30 años. Imagínate que vas a laburar tu primer trabajo a los 30 años y te acompaña tu papá. Qué vergüenza, ¿no? Pero sin embargo, en su primer día de trabajo, en su acto de iniciación, en el día del bautismo, en el día del comienzo del ministerio, el padre no se podía quedar callado. Él tenía que afirmar la identidad de su hijo delante de todos. Y dice que en el momento del bautismo se abren los cielos y una voz como un estruendo dice, este es Jesús, este es mi hijo amado. Yo estoy muy contento con él. Y no era un muchacho, tenía 30 años. No importa la edad que tengan tus hijos, no importa si ya te hicieron abuelos, no importa tampoco qué desviados estén de la casa, qué perdidos están. Anda a buscarlos, salí a su encuentro, de decirle que no importa lo que ellos hagan, que vos estás muy contento con su vida y que ellos van a volver a la casa del Padre y que ellos siguen siendo hijos amados, más allá de lo que hayan hecho. Y esto se repite en la transfiguración también. Esto no lo habló para los discípulos, para que todos escuchen. Estas fueron palabras de Dios para Jesús. En el medio de la transfiguración, nuevamente Dios abre los cielos. Y dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, estoy muy contento con él. Nunca dejes de decirle a tus hijos que son amados, porque ellos van a heredar los propósitos, los sueños, y va a trascender la visión y las promesas que Dios puso para tu generación. Los invito a ponerse de pie. Y en esta mañana vamos a estar viajando juntos nuevamente al monte Horeb. Y nuevamente al monte Nebo. El monte Horeb representa ese primer encuentro, ese primer llamamiento, ese primer encuentro donde Jesús nos miró con su tierna mirada, donde ya no pudimos ser los mismos. El monte Horeb representa ese lugar donde el Señor conmovió mi corazón, donde su presencia me inundó, pero también me dio un propósito, también me dio sueños, también abrió mis ojos y me mostró que tengo una familia, me mostró que tengo una iglesia, me mostró que tengo un trabajo, que tengo un propósito aquí en la tierra. Ahí en el monte Horeb, el Señor te muestra que no naciste solamente para gastar aire, para vivir y para morir, sino que el Señor te encomienda una tarea. Que el Señor en esta mañana pueda abrir tus ojos y te pueda mostrar
¿Cuál es esa tarea que el Señor te encomendó y que solamente vos podés cumplir? Tal vez sea ser el sacerdote de tu casa, tal vez sea el administrador de tu hogar, sea aquel que lleve comida a un enfermo cuando lo necesite, sea aquel que extienda la mano, sea quien dé una palabra de aliento, el que fortalece en medio de las debilidades. Ese es el llamado. No subestimes el llamado del monte Horeb. No subestimes la promesa que el Señor puso en tu corazón en ese monte. Pero los años pasaron, las heridas vinieron, el desierto también. Pero en esta mañana te invito a viajar al monte Nebo. El monte del cumplimiento de la promesa. Y oro por vos en esta mañana para que el Señor te dé una visión espiritual, para que pueda trasladarte a los últimos años de tu vida y que planifiques. ¿Cuál es la palabra que el Señor pone en tu corazón en el monte Nebo? ¿Cuál es el cumplimiento de las promesas que todavía te faltan visualizar, que todavía te faltan ver? Que te traslades al monte Nebo y que sepas que hay esperanza, que el desierto no dura para siempre, que las lágrimas un día van a cesar y que la esperanza va a volver y que los propósitos de Dios permanecen para siempre, porque Él es fiel, Él es justo y nos mira con misericordia. Allí en el monte Nebo es el monte del cumplimiento de la promesa. Y también en el monte Nebo es el monte donde vamos a dejar el legado en la futura generación. Padre, en el nombre de Jesús, que Senda de Vida sea una iglesia donde bendiga a la siguiente generación, donde haya generaciones de personas restauradas, donde haya generaciones que miren con misericordia, donde hayan personas que se pongan en la brecha por el adicto, por el restaurado, por aquellos que nadie en la sociedad mira, que en el nombre de Jesús seamos una iglesia que deje un legado, más allá de esta generación, que en el nombre de Jesús vos levantes Josué, que vos levantes sacerdotes en medio de nuestra generación, que vos levantes adolescentes restauradores, que levantes jóvenes profetas, que levantes en el nombre de Jesús una generación que se pone en la brecha, Santo Dios, que restaure y que levante al caído, que no mire para un costado, que seamos profetas en medio de esta generación. Padre del cielo, gracias por esta mañana de victoria, gracias porque sos bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre, gracias porque vos traes esperanza, gracias Señor porque a pesar de los años podemos declarar que vamos a estar con vigor, que nuestra vista no se va a desgastar, que nuestras fuerzas se van a renovar y que en el nombre de Jesús nos extenderemos para el cumplimiento de las promesas que vos tenés preparado para nosotros, para mi familia y para mi futura generación. Te invito a que te levantes como un profeta en tu tierra, que puedas adorar, que puedas exaltar el nombre de Jesús, porque el Señor ya lo está haciendo, el Señor te lo está mostrando, ya lo estás visualizando, ya estás planificando cómo querés pasar los últimos días de tu vida. Soltá el perdón, soltá el rencor, soltá la culpa, dejá atrás el pasado y extendete para lo que Dios tiene para el presente y para el futuro. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando para este futuro? Ese es el monte Nebo. Adora a Dios en esta mañana.